tal? Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Es un horario complicado, pero me da gusto que estén los que están acá. En los próximos 30 minutos me gustaría hablarles de gas natural y entender el gas natural no como el combustible fósil, sino como un insumo de las economías, ver la diversificación que tiene en los productos que se pueden derivar del gas natural y posteriormente dónde se encuentra México en este mundo del gas natural y las implicaciones hacia adelante. La siguiente. ¿Por qué hablar de gas natural es tan relevante? Yo doy clases en el Colegio de México en una materia que se llama Economía de los Energéticos. Y la idea es que los alumnos vayan entendiendo el rol de los energéticos en su vida, más allá de que lo vean, pues es como me muevo de un punto a otro, el rol que tiene en su vida, porque tal vez no lo han pensado, y por eso hablar, ¿por qué es relevante el gas natural? Los usos del gas natural van a lo largo de toda la economía. Es el insumo de transporte urbano. Hay muchos camiones que funcionan con gas natural. Yo, de hecho, una de las preguntas que tengo es ¿por qué en lugar de brincar de autos de gasolina a autos eléctricos no brincamos a autos con gas natural? Es mucho más limpio. Una vez estando en Texas, un profesor de la universidad nos puso en un cuarto, tuvimos una reunión de 40 minutos con un motor de gas natural de un camión de escuela y echaba el escape hacia adentro para mostrar el nivel de seguridad que se tenía de las bajas emisiones que se tenían de gas natural. Entonces, como transporte es un gran suministro, transporte urbano, camiones de carga y embarcaciones, ahora la nueva regulación internacional hace que los barcos tengan que moverse con gas natural en lugar de combustible, por temas igualmente de impacto al medio ambiente. Para generación eléctrica, hay que ver la generación eléctrica en todos los usuarios que hay, que son los usuarios domésticos, en las casas, industria, agropecuario, comercio, transporte. Gracias a la energía eléctrica se pueden regar los campos de los cuales tenemos alimentos, nos impacta también en todo el sector agropecuario, que es muy importante. La industria, el cemento, ladrillo, cerámica, acero y vidrio, también el insumo es gas natural, típicamente era carbón, y en la migración para buscar combustibles más limpios se migró a gas natural. Petroquímica, el insumo básico para los fertilizantes. Podemos básicamente afirmar que gracias a los fertilizantes es que podemos darle de comer a tanta gente del planeta. Y es el insumo básico de esos fertilizantes. Plásticos. Cualquiera que entre a un hospital, vean todo lo que hay dentro de un hospital, y más de la mitad va a estar hecho de plástico. En una sala, en un quirófano, todo es plástico. Hay muy pocas cosas que son distintas al plástico. Ese futuro de tener impresoras de 3D va a funcionar con plásticos. Entonces, la tecnología disruptiva de la que hablamos, vamos a tener impresoras de 3D, ya se han hecho casas y ven, es plásticos. Y los plásticos, de dónde viene la petroquímica y de dónde viene ese insumo también del gas. Calzado, textiles y demás. Además de tener el ser, digamos, fuente para las estufas, el dar calor en hospitales, hoteles y demás. Es el gas natural, siguiente lámina por favor, más allá de un combustible, lo que yo enseño mucho a mis alumnos es decirles, es un insumo de una economía. Del gas natural no vamos a transitar. Y ese es un mensaje que también no es mío. William, tenemos aquí el director de una de las empresas más importantes de servicios petroleros, Schlumberger, y les va a decir, la transición energética del gas no va a pasar. Es lo que te dice, es simplemente cómo adicionas más energía. Y dada la flexibilidad del gas de generar fertilizantes plásticos, pues es un insumo
de la economía. Donde hay gas, hay crecimiento económico y hay desarrollo. Donde no hay gas, ni hay electricidad, no hay crecimiento económico y no hay desarrollo. Por más que el gobierno quiera hacer crecer la economía, si no hay energía, no va a haber ese crecimiento. Es una cosa muy importante que tiene que entender desde el punto de vista de política, desde el punto de vista privado y como economía y la parte financiera. México y el gas natural. Un poco, ¿cuál ha sido la historia de nuestro país con el gas natural? La dividí en tres momentos. El primer momento, en la década de los 40, cuando se empieza a industrializar el norte de México con Cemex, Vitro, Altos Hornos de México, en Monterrey, en la zona conurbada de Monterrey, que se alimentaban con carbón. Se descubre el campo Misión en la cuenca de Burgos, por ahí de los 40, se construye el ducto Reynosa-Monterrey y se empieza a llevar gas natural de la cuenca de Burgos, del estado de Tamaulipas, a Monterrey. El boom industrial de Monterrey se debe al gas que había en Tamaulipas y que alimentó desde los 40 el crecimiento y la transformación de estas empresas de relevancia internacional, pues ahí tienen las cervecerías, pero también de ese gran desarrollo industrial. Segundo momento, en los 90, el gobierno lanza una transición energética que probablemente es de lo que nos deberíamos sentir más orgullosos como mexicanos, que hemos logrado una transición energética de manera exitosa y de manera segura. Cambiamos todas las plantas de generación de combustible y diésel de la CFE a gas natural. El gobierno, teniendo control de las dos empresas, agarró a CFE y le dijo: señores, háganme su plan. Agarró a Pemex, y tenemos aquí a nuestro gran explorador de petróleos mexicanos, Emilio Escalera, y sacaron el programa estratégico de gas. ¿Qué tenía que hacer México para encontrar y producir más gas natural? Y se echa en marcha. ¿Qué sucede? Que a partir de finales de los 90, la generación eléctrica con gas natural pasa de representar el 8% del total nacional al 62% del total nacional. Digamos, la generación eléctrica se gasifica y se abandonan combustibles más sucios y menos eficientes. La siguiente. Ese segundo momento hizo que la matriz energética de nuestro país cambiara. La matriz energética es todos los insumos energéticos que tengo, digamos, de manera primaria, y los transformo para satisfacer todas las necesidades del país, incluyendo fertilizantes. Y pasamos de tener una dependencia del 68% del petróleo a solo el 44%. Se dividió entre gas y petróleo. Ese es todos los insumos de energía que requiere este país. Y en 2025, el gas se volvió 44 y el petróleo se volvió 43. Ahorita los tengo ahí promediados. A partir de este año, el insumo más importante de México es gas natural. Ese es el más importante. Y ese fue el gran segundo momento de México con el gas natural, convertirlo en ese insumo principal. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Tercer momento. ¿Qué pasaba en México, en Estados Unidos, mientras en México transicionábamos? Un geólogo llamado George Mitchell, descendiente de padres griegos, estudió geología en Texas A&M y funda una empresa exitosa llamada Mitchell Energy. Y él, dándose cuenta que se acababa el gas convencional en Texas, se obsesiona con ir a la roca madre de ese gas y pensar cómo echarla a producir. Y apuesta toda la fortuna que tenía en ese momento. Él era desarrollador también de bienes raíces, y él estaba desarrollando los Woodlands. Vendió los Woodlands haciéndole la apuesta a el Slick Water Fracturing,
Y en 1998, el pozo horizontal Griffin número 4 finalmente le pega en la cuenca de Barnett. Y resulta que su método es exitoso y vende su empresa en $3.5 billones. Y empieza la transformación energética de Estados Unidos. La siguiente. Después llega otro personaje llamado Mark Papa, que era el CEO de Enron Oil and Gas, que su cartera era de gas. Cuando empieza a ver que las reservas de los demás competidores empiezan a multiplicarse, dice, se va a caer el precio del gas. Hay que movernos a aceite. Dice, ¿pero qué hicieron para triplicar reservas? Ve la fractura hidráulica. Y hace una pregunta, dice, ¿qué tan grande es una molécula de petróleo respecto a una molécula de gas? Y empieza a plantear ese concepto en sus colegas, y todos se reían de él, o sea, fluye el gas, pero ¿cómo va a fluir el petróleo? Pero el nivel molecular, ¿cuál es la diferencia? Ponen $2 millones a la universidad que pueda resolver y saber y decirle qué tan grande es una molécula de gas, de petróleo, respecto a la molécula de gas. Y le dan 1 año. Entre muy poquito y 7 veces el tamaño de la molécula de gas. Y las bolitas de probante eran muchísimo más grandes que eso. Dice, si fluye gas, fluye petróleo. Y empieza a comprar activos, 2.000 kilómetros cuadrados en la cuenca de Gulf Ford. Y sobra decir el éxito que tuvo este señor. Y esto es lo que realmente detona la independencia de petróleo y de gas de los Estados Unidos. ¿Qué consecuencia tiene para México? Lo que este señor vio, que fue que los precios se fueran al piso y que los precios que tenemos aquí en México sean los precios más bajos de todo el planeta, por la abundancia del recurso de los Estados Unidos. Al tener gas tan barato, el gobierno de este lado empieza a decir, oigan, a ver, si le doy a Pemex esto para que me produzca gas, ¿por qué no mejor lo traigo directamente a Estados Unidos? Y esto es un hito en el cual inicia la dependencia energética de México con los Estados Unidos del gas natural. Viéndolo, digamos, en la curva de producción de gas natural no asociado, estoy nada más tomando las cuencas de gas que no está asociado a los yacimientos de aceites, porque los yacimientos de aceite tienen su ciclo y, digamos, el gas sale como byproduct. Vemos desde 1960, esta es la gran época, digamos, de la etapa de industrialización. Lo que está aquí abajo era la producción de la cuenca de Burgos, y lo que tenemos acá es las cuencas del sureste. Se mantiene relativamente estable hasta finales de los 90, que empieza la época de la electrificación. Y esto es lo que es muy importante ver, que México logra transitar sin importar gas en ningún lugar. ¿Qué se hizo? Petróleos Mexicanos hizo su trabajo, descubrir campos, producir campos y entregar gas. La cuenca de Burgos y de Veracruz fueron clave en esta estrategia. Ahí sale el punto 3. La cuenca de Burgos alcanzó como 1.5 BCF más o menos, y Veracruz más o menos algo igual, un millón. Un BCF, pues bien. Un BCF por día. ¿Qué pasa después? El cambio en los Estados Unidos. La gente en la Secretaría de Hacienda dice, ¿por qué le doy dinero acá? Mejor lo traigo de Estados Unidos. Una decisión totalmente financiera que no tomaba en cuenta el impacto que iba a tener después. También vean por ahí las épocas de violencia de México y van a ver correlaciones en las distintas zonas. Cuando había trabajo en las zonas, había menos violencia. Cuando deja de haber trabajo en esas mismas zonas, naturalmente hay más violencia. La gente ya no tiene trabajos formales a los cuales atender, y se decide traer el gas seco a los Estados Unidos. Posteriormente, la levantada que ven al final de Gas Asociados, Quesqui e Isachi, que son, yo creo que, dos outliers de campos. Tenemos aquí al que descubrió Quesqui, Isachi, perdón, mi querido Toño.
Son esos grandes campos, pues son outliers, no es algo que se vaya a estar repitiendo y que podamos pensar o usar como ejemplo para hacer un forecast. La realidad es que se requiere invertir en más gas natural. Esta gráfica lo que nos muestra es la producción, el consumo de Pemex, el consumo total e importaciones de gas natural. Y aquí quiero hacer dejar una precisión. Cuando hablamos del porcentaje de importaciones respecto al consumo, hay dos formas de verlo. Con respecto a la producción, que esto es lo que se produce, o con respecto a la oferta neta real de gas. La producción es a boca de pozo. Pero ¿qué pasa si ese gas no llega al mercado? ¿Por qué? Porque se quema. ¿Por qué? Porque se autoconsume. ¿Por qué? Y quemamos mucho gas. Quemamos al menos reportado medio BCF de gas. Y en verdad te queda un poquito más. Entonces, con respecto a lo que lo tenemos que medir es con la oferta real de gas, no con la producción. Y si lo medimos con respecto a la oferta, vemos que al día de hoy México importa el 88% del gas que consume de Estados Unidos. Y no solo de Estados Unidos, de un solo estado en Estados Unidos. Y todo por ducto, que es del estado de Texas. ¿No? El régimen fiscal. Otra vez, tenemos que cambiarnos del chip de los impuestos que paga el gas natural. Lo que vemos en la gráfica es la carga fiscal en México al gas no asociado solo de la cuenca de Burgos, porque es donde tenemos los datos, donde operamos, versus Estados Unidos también para campos de gas no asociado. De la ronda de las licencias de Peña Nieto que se licitaron, la tasa promedio que se paga es 45% del valor de los ingresos. Un CECIE que se licita, el tipo de contrato, llega López Obrador y dice no a lo que hizo Peña Nieto, saca un nuevo contrato llamado Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción, ganamos uno de esos, Cuenca de Burgos, es el CECIE. Tenemos una regalía equivalente porque es otro mecanismo, pero lo que se lleva el gobierno y Pemex es el 44%. Y lo que actualmente están licitando en la asignación mixta en Burgos, que se imaginan qué campo es, para los que más o menos saben, que es Cuervito, tiene una regalía implícita de 46%. Con el precio de gas tan bajo, hablamos de los americanos. Con ese precio de gas y pagando estas regalías, pues nunca vamos a llegar. Los Estados Unidos, estas son las tasas de regalías actuales. En Delaware está 12,5% y en Midland, Texas está el 20%. Pero cuando empezó en Estados Unidos el desarrollo no convencional, era 10%. Era lo único que se capturaba como impuesto. Si no bajamos la carga impositiva al gas, no va a ser rentable el gas. Yo decía Cuervito, nosotros operamos a la zona, lo evaluamos. Y tal vez sacas la reserva, y no toda, con esa tasa. Pero lo que seguro no vas a hacer es vas a buscar los recursos prospectivos que hacen falta. En Estados Unidos la cuenca de Burgos se llama la cuenca de Río Grande. Es más grande del lado de Estados Unidos. Es la misma cuenca, es el mismo play, temas geológicos, aquí tenemos al ingeniero, es igual. Allá, por kilómetro cuadrado, han producido 4 veces más de gas convencional. No el no convencional, para los que no les gusta el fracking y que quieren el convencional, 4 veces más. ¿Por qué? Pues porque es más rentable. Si no ajustamos los impuestos, no vamos a buscar ese gas y no lo vamos a producir. Y finalmente Pemex, ¿no? El otro gran aro de área de oportunidad. Pemex mantiene realmente todavía la mayor parte de las reservas y la mayor parte de la producción. Entonces, en ese sentido, el incremento de producción de corto plazo va a venir de los activos de Pemex. Es ahí donde los privados nos tenemos que, ¿no?, enfilar y decir,
es ahí donde hay que entrar a complementar a Pemex para subir esa producción. Sin embargo, ¿qué retos hay? Pagos. Yo creo que cualquiera que esté más o menos en el sector ha visto, y si no ha visto, a todos nos deben al menos un año. Imagínense un año sin tener flujo de efectivo y se sobrevive a la cosa, ¿no? Entonces, lo primero es pagos a proveedores. Después tienes un tema de deuda, la burocracia interna que ya existe, que no se ha mejorado, y el capital humano que también ha impactado a Petróleos Mexicanos, porque hace falta más gente joven que quiera entrar a los hidrocarburos. Y no quieren entrar porque venimos de una corriente de los renovables, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, y esta es una muy buena pregunta, siempre que arranco el curso les digo, ¿cuántos de ustedes han visto un pozo petrolero al menos en una computadora? Pues todos levantan la mano. Y luego les digo, ¿cuántos de ustedes han visto una mina de cobalto al menos en la computadora? Y nadie levanta la mano. Nadie ha visto una mina de cobalto. Pero todos quieren transitar a los renovables, que lo que van a requerir es cobalto, y en cantidades brutales de cobalto. ¿Saben cómo se mide el cobalto? A cielo abierto. El 65% de las reservas del cobalto del mundo están en la República Democrática del Congo, y la sacan niños. A eso queremos mirar cuando nos apuntan, ¿no?, del tema de baterías y renovables. A lo que no conocemos, al tema incierto, quién sabe. Es que requerimos replantear esas preguntas, porque nos venden el tren, pero no nos dicen lo que hay detrás. Además, ¿quién cree que es el dueño de las reservas de cobalto? Chinos. Entonces la seguridad energética se hace más complicada, porque ese cobalto lo procesa un país, y no solo el cobalto, el litio, el níquel, las tierras raras, el magnesio, y ese país se llama China. Entonces la seguridad energética de tener hidrocarburos, ¿la vamos a comprometer? ¿Quién sabe? Y había un tema adicional que antes de terminar quiero regresar, porque vale la pena mencionarlo, unas láminas antes. Otra cosa, esta. La transparencia. ¿Cuántos de ustedes saben qué contratos mixtos se están licitando? ¿Qué preguntas hacemos los que estamos participando? ¿Es un proceso abierto? No. ¿Saben? No. Y son los recursos de la nación. Bien o mal, cuando nos tocó estar en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en ese tiempo cuando se licitaron los neoliberales, licitamos los recursos petroleros de la nación. ¿Qué creen? Sí los licitamos, sí los subastamos, como lo están haciendo ahorita igualito, por cierto. Pero todos podían saber qué estaba pasando. Y podían entrar a una página web, y podían ver las preguntas, y podían ir al cuarto de datos los estudiantes a ver los campos. Eso ahorita ya no está pasando. Es por invitación. Son distintos, ¿no? Está bien. Pero yo les garantizo una cosa, después de haber estado en 22 años en el servicio público. La única forma para combatir la corrupción es la transparencia. La honestidad de la gente cambia. Todo cambia en la vida. Y vas a darle a una persona adjudicar un contrato de $100 millones sin que nadie sepa, pero es muy honesto. Híjole, ¿saben qué va a pasar? Que Chasi cambia de opinión. Pero si hay transparencia, no se la va a jugar.
Nosotros cuando estábamos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y con esto quiero cerrar, cada vez que salíamos de comisión a un país, teníamos que publicar en la página web los vuelos, los gastos, las comidas, todo. Entonces los periodistas ya nos tenían de bajada, decían, Oscar se la pasa viajando, y yo sí me la pasaba viajando porque hacía toda la promoción en los distintos lugares del mundo. Y entraban y me sacaban, ¿no? Y fue y comió en tal lugar, y un día entendí. Y dije, voy a comer todo el tiempo en un Subway. Y me quito problemas. Pero yo quiero estar tranquilo, yo quiero que estén saliendo cosas mías. Y así se te acaba siquiera la iniciativa de pensar en corrupción. Si no hay transparencia, nunca vamos a acabar en este país con la corrupción. Y con esto termino y les agradezco el tiempo, y si hay preguntas... Por la premura del tiempo vamos a dar tiempo a las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, los estudiantes? La CACH, La CACH. Bueno, sí. Bueno, soy Juan Antonio Camacho, soy maestro aquí de los chicos de subtécnicos químicos y industriales de CONALEP, Tampico, y precisamente llevamos materias relacionadas con hidrocarburos. Esta idea de prepararnos para los hidrocarburos la hacía precisamente como para anticiparnos a lo que veíamos o esperábamos de la reforma energética, el boom que esperábamos, que bueno, han sucedido muchas cosas. Pero mi pregunta es, si bien es cierto, bueno, somos ingenieros del área química, petrolera, sabemos que todas las actividades humanas van a, de alguna manera, afectar el medio ambiente, no hay ninguna que no vaya a afectar. Pero con relación al fracking, porque pues se le ha demonizado, mi pregunta en ese sentido es, ¿qué nos ha faltado desde el punto de vista, porque somos técnicos, pero qué nos ha faltado para quien define políticas, toma decisiones, pues para que conozca en realidad, se dimensione los pros y los contras y podamos avanzar en ese sentido? Porque bien lo decías, pues sí, aquí en Texas está al otro lado y que la contaminación que se produce allá no, ahí se va a quedar toda la vida y no se va a mover. Entonces, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué tendríamos que hacer en ese sentido? Yo considero, y gracias a los estudiantes y gracias profesor por venir, yo creo que es diálogo, y ha sido diálogo abierto. Queremos llevar diálogos a la mexicana y cambiarle de nombre a las cosas, pensando que así vamos a poder lograr ese objetivo. No, es diálogo abierto y decir, esto se llama así, sí tiene implicaciones, y las implicaciones, y se los comento, una de las cuencas más grandes de hidrocarburos de no convencionales en México, de aceite, está en Veracruz, pues donde yo trabajo, ¿no? Tengo una empresa, están los socios, le dije, me voy a ir a peinar los bloques que están por ahí para ver si agarramos algún socio y entramos al no convencional. No convencional en Veracruz, cerca de Poza Rica. Me fui por tierra. Cuando caminaba por el Álamo, que eran zonas que ya conocía, pues las había visto de otra forma y te lo comenté, Tony. Todos son naranjales. Y cuando entras al Álamo, hay un letrero que dice, bienvenido a la capital mundial de la naranja. Que ya no somos la capital mundial de la naranja, lo fuimos, creo que es Brasil, me parece. Pero todos son plantíos de naranja. Y dije, aquí vamos a meter los equipos de fracturamiento, ¿no? Y vi las carreteras, todo está poblado además, todo está lleno de gente. Dije, aquí no lo veo. Se ve más retador. ¿Dónde se ve más fácil? Las zonas más áridas. Los dos lugares que han tenido éxito en el mundo para desarrollar no convencionales, en Estados Unidos, si van, son zonas áridas sin gente. Y el otro lugar que despegó es Vaca Muerta, que es una zona árida, sin gente y plana. Las dos plano.
Ustedes van a Veracruz y lo único que van a ver es que vienen así. Imaginen estar bombeando, cada vez que hay subiditas, meterle ese equipo de bomba a mover el aceite.
¿Dónde sí? Pues aquí, en Tamaulipas. Hay zonas que son más planas, donde ya operamos. Entonces, regresando a la pregunta, se requiere un diálogo abierto en donde sí se puede y donde no se puede. Porque van a haber zonas, claro, la gente que tiene activos en Veracruz, cuando les dije eso me dicen es que estás loco y no vayan a empezar con eso, pero ese ya es un tema de política. Y yo creo que desde el tema de la política se tiene que abrir el diálogo y decir, se requiere sí, pero vamos a hacer donde tenga menor impacto social y ambiental, porque impacto sí hay. Y esa es la otra cosa que hay que tener claro que hay impacto. Hay que meter cientos de camiones, y camiones, en carreteras que levantan polvo, que dañan las carreteras, que están pasando por comunidades, claro que hay un impacto. Pero si lo medimos, lo entendemos y tenemos un diálogo abierto y honesto, yo creo que ese tipo de cosas se pueden resolver de la mejor manera. Y el tema de químicos, todo el gas que producimos requiere unas barritas, que las aventamos a los pozos todos los días, 2 veces al día. A unos 3 veces al día, a otros unos nada más 1 vez al día. Y la barrita es un espumante, como un Alka-Seltzer que ayuda a que fluya el gas. La química del agua es súper importante conocerla para saber la química de la barra. Nosotros ahorita desafortunadamente metemos lo más barato que hay. Y de pronto alguien del Instituto Mexicano del Petróleo nos dijo, prueba mi barra. Y la verdad es que da unos resultados increíbles. El tema es que la barra no se pagaba. Pero ahí hay muchas áreas de especialización que pueden surgir. Pero regresando, yo creo que es diálogo abierto, donde sí, donde no se puede, y afrontarlo pues, como es, ¿no? Les pedimos un fuerte aplauso para él. ¿Ya?